Bueno, chicos, a lo nuestro. Ustedes ya, supongo, que la costumbre, porque no deja de ser todas las cosas repetitivas en cierta medida, una costumbre, un hábito, ya habrán captado en qué condiciones anímicas y demás están, físicas o fisiológicas, alquímicas, etc. A lo mejor mucho antes de llegar acá, apenas salen de la casa o de donde estuvieren. En fin, no para todos es tan fácil captar las condiciones verdaderas al juzgarlas en las cuales se encuentra. Y cuando uno no tiene una respuesta inmediata, la imagina, la inventa, la crea. Y obviamente le da vida. Con lo cual es muy importante, al menos para con uno mismo, ser sincero. Amén de que en esa sinceridad puede equivocarse en el juzgamiento, en el resultado. Pero siempre, al ser más verdadera, dará mejores beneficios que el autoengaño, que la justificación, que el pretexto, que la huida. Y estas cosas deben ser tenidas muy en cuenta porque hace la diferencia entre una búsqueda milagrosa, ensoñadora, fantasiosa, y algo que en las primeras instancias puede parecer muy cruel, pero que sin embargo en el tiempo nos da la realidad, nos da nuestra verdad. Y creo que entonces ahí uno se da cuenta la gran diferencia, inmensa diferencia entre vivir o vivirse y andar alquilando o viviendo de prestado. Sabiendo que si se alquila o se vive de prestado hay que devolver, hay que desembolsar. Y no se puede vivir huyendo permanentemente. O como quien dice, esquivando el bulto. Por eso es muy importante que un trabajo como este sea muy simple, muy sencillo. No se busque nada cuando se trabaja, o se medita, o se reflexiona, o se presta atención, etc. Deje hacer, pero con atención, siempre buscando incrementar la atención a algo que pasa muy desapercibido diariamente en todos los acontecimientos en nosotros. La famosa distracción con sus accidentes consabidos, los errores, etc. La mente es muy proclive porque le hemos enseñado a escapar, a distraerse, a evadirse de las responsabilidades, de los esfuerzos. Por lo tanto, este trabajo, y es un trabajo práctico, nos tiene que devolver a nosotros la naturaleza pura, cristalina, natural, natural, natural. Y dejar la normalidad para cuando tenemos que estar en el teatro, es decir, en la comunidad, en la sociedad, en el círculo. Ahí tenemos que verdaderamente mostrarnos tal cual como ellos quieren o juzgan que somos. Cuando uno se autoconoce, se acepta, se comprende, se entiende, entonces no tiene ningún problema para bailar la música que los otros tocan, aunque la baile bastante desarmonizado, desequilibrada, no importa. No le molesta. Y esto parece tan nimio, tan tonto o tan superficial,
que a nosotros nos ha jugado mala pasada, años y años, buscando agradar, buscando ser aceptado, buscando el lugar donde encajemos. Aquí, nosotros somos un grupo, somos una unidad, un todo, a sabiendas que, como todo, está formado por partes, y cada uno de nosotros es una parte que encaja a la perfección con la otra parte. Entonces nos divertimos, nos cargamos, nos tiramos chances, etc. Y llega un momento en el cual nuestra calma, nuestra quietud, nuestra soltura comienza a entretejer esa trama divina que energéticamente nos carga, nos recompone y nos va haciendo cada vez más completos, más nosotros mismos. Y obviamente vivimos. En ese vivir, que es un movimiento de relación, tendremos frecuencias altas y frecuencias bajas. Es decir, estarán los opuestos complementarios actuando constantemente. Y hay veces que en nosotros mismos se va dando la contrariedad. Y pasa todo lo que cada uno sabe que le pasa a veces. Está mal cuando los otros están bien y está bien cuando los otros están mal. Pasa en la familia, en las amistades, en los círculos de trabajo, de relaciones causales o casuales, etc. Ahora, lo más importante que estamos intentando hacer, yo aunque esté hablando, el resto de mí lo está buscando. Estamos intentando encontrar nuestro ritmo natural. Un ritmo que es distinto en cada área de las tantas que componemos para formar lo que somos. Y me refiero desde la biología, desde la fisiología, desde las emociones o alma, y de aquello que pomposamente decimos espíritu y no es otra cosa que la gran mente, o la totalidad de las pequeñas mentes que poseemos. Y dentro de la biología tenemos que consensuar la primera de todas ellas una vez que surge la carnal. Esa biología es astral. Es un momento donde todas las cosas energéticas del universo confluyen en un punto en la Tierra donde la biología humana de papá y de mamá y de papá, justo se relacionan. A partir de ahí, los contenidos van a tener un mapa de recorrido y va a formar en nosotros lo que decimos inconsciente colectivo, consciente, subconsciente, etc. Y va a formar o va a intentar formarnos en nuestra personalidad, en nuestro ego, en nuestro intelecto y en nuestra realidad, algo que precisamente es muy difícil de conseguir, de instalar, de realizar por todo lo antedicho, las relaciones que nos rodean, por esa educación y cultura que a cada uno le tocó y que aún defendemos a veces, inconscientemente, generalmente, a capa y espada, como solía decirse. Cuesta horrores romper esa barrera, romper ese círculo, ir en contra de la corriente como quien dice. Y todos dicen que no se puede, sí que se puede. Cuando hay entrenamiento, uno va a encontrar la parte más débil de la corriente y por ahí tiene que empezar a deslizarse. Y sin querer, porque no le prestamos atención, es lo que hacemos diariamente
como para contrarrestar ese opuesto dificultoso de superar. Cuando uno se analiza fríamente, desapasionadamente, reconoce todas estas cosas que yo digo y se le hace mucho más fácil de ir superándose. Y superarse no es otra cosa más que ir encontrándose. Por lo tanto, ciencia no hay ninguna en esto, a menos que le digamos a este trabajo práctico que es una ciencia. En cierta medida no estaría mal decirle una ciencia, porque es una ciencia que investiga y redescubre en su investigación algo que siempre estuvo, pero estuvo tan bien escondido, tan bien disfrazado, que hemos pasado continuamente a su lado sin captarlo y no lo hemos dimensionado, lo hemos ignorado. Por lo tanto, chicos, entonces, comiencen ustedes por abrir el telón del escenario y observar al auditorio, como ellos lo observan a ustedes. Y parecería ser que al ser el auditorio mucho más amplio, más grande, no se le escaparía detalles de ustedes, que son uno solo sobre ese escenario. Tal vez sea así, pero yo diría que no. No van a poder prestar atención, como no sea a la obra, pero no al actor, no al ejecutor de la obra. Tal vez un poco sí, pero no mucho. Le va a encantar la actuación en sí mismo, pero no quien está ejecutando la actuación. En cambio, nosotros podemos redoblar nuestros esfuerzos, multiplicarlos. Depende cómo contemplemos a ese auditorio, cómo lo veamos, interesado, desinteresado, en sorpresa, etc. Y ahora están haciendo lo mismo. Ustedes son el observador. El observador no es otra cosa más que el pasado, el tiempo, la creación. Por lo tanto, el espacio astrológico, esa dirección energética que marcó nuestro cauce de presencia en la materia terrenal. Primero, armándose en las profundidades oscuras que nos protegían, que nos marcó otro ritmo, que nos dio la alimentación, que grabó en nosotros su propia experiencia de vida. Y luego después, liberado, cortado el cordón umbilical, pero aún precisando de quien antes no estuviera dando la forma, la presencia, la realidad terrenal o material. Pero a partir de ahí, ya son infinitos los coautores de cada uno de nosotros. En fin, cada uno tiene su propia presencia para analizar. Hágalo, pero no se juegue trampas, no se autoengañe. Recuerde que es un diálogo, una charla, una investigación, una experiencia consigo mismo, que no tiene que rendirles cuenta absolutamente a nadie, no tiene una prueba para ser calificado, para rendir un examen y ser aprobado. Ya ven que es tan simple y sin embargo a la vez
cuán difícil su ejecución, pero se lo logra. Este trabajo lo logra. Sois testigo de ello, pero a ustedes como tal no les sirvo, pues no saben si soy un buen o mal actor, pero actor al fin. O soy verdaderamente quien está actuando de su propio libreto, su obra de arte. No lo saben. Por más que yo lo diga, o lo esconda, o como fuere, ustedes no lo saben. Y en ciertos aspectos y medidas podrán captar algo que sí es mi realidad, como yo puedo captar en ustedes algo que es propio de ustedes. Ahora, cuando uno es colocado, como suele decirse, entre la espada y la pared, ahí es cuando realmente capta uno la verdadera realidad que como creencia o no nos pertenece, el miedo. El miedo es quien verdaderamente marca el punto de partida o el punto de llegada. Cuando uno trasciende ese círculo, rompe la barrera, es cuando verdaderamente entonces es valiente, trasciende el miedo que le da la valentía y ejecuta, experimenta, comienza a hacer y ser lo que siente. Averigua hasta dónde puede llegar. Y así es como uno comienza despacito, o no, a trazar su propio camino, a recorrerlo y hacer con un camino todo lo que nosotros vemos que se hace en los caminos, en los senderos, en las huellas. Si nos detenemos y miramos en torno, vemos que hay todo un mundo que nos acompaña, momentáneamente, circunstancialmente, pero mundo al fin. Y estamos todos relacionados, vibratoria, energéticamente, vibracionalmente relacionados. Por eso la ley de atracción es justa. Y si nosotros, por las razones que fuera, comprensión, lástima, entendimiento, o como decimos, no nos queda otra, la rompemos, tenemos que saber de antemano que alguna consecuencia deberemos abonar, deberemos pagar. En cualquiera de los órdenes físicos, materialmente hablando, emocionalmente, que es más sutil, pero decanta lo emocional, mente, físico, sentimientos, etc. Si hablamos de la parte psíquica, perdernos totalmente, sin dejar de ser físicamente lo que somos. Ustedes han visto, pueden ser enfermedades neuronales por falta de energía, decadencia de los órganos, vísceras, etc. O grandes problemas psíquicos producto de las emociones. Se nos disparan, como quien dice, los bueyes. En fin, ahora nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, a través de este trabajo, en cualquier momento del día y en un instante,
tratar de captar en qué dimensiones se están dando esos sucesos, esos hechos, esas condiciones. Y esta práctica nos permite en el instante captarlo y hacer, como quien dice, un balance en todos esos cuerpos, en todos esos niveles vibratorios, en todas esas condiciones energéticas antes mencionadas. Y no se trata para nada de tener razón uno o que tenga razón el otro. Ninguna de esas cosas importan, ni deben tenerse en cuenta, sino las sensaciones que conforme nos vamos conociendo o reconociendo, nos afectan y reaccionamos en consecuencia. Parece difícil. Quizás los primeros tiempos sí lo sean. Y digo primeros tiempos porque no puedo marcar cuánto es ese tiempo, determinar cuánto es ese tiempo. Lo que sí puedo tal vez agregar, que dependerá su alargamiento o acortamiento a la no resistencia que nosotros pongamos a los hechos cuando nos animamos a dar el paso. Y no se trata de una carrera, sino simplemente se trata de que cada paso sea determinante, sea firme, sea certero, sea seguro. Ahí lo están haciendo ustedes. ¿Quién puede decir en qué están? ¿Cuántas veces han partido y han regresado al punto de partida? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué equipaje? ¿Qué nuevas adquisiciones, paisajes se han encontrado? Han reflejado en ellos parte de ustedes mismos y lo han capturado a través de los reflejos de vuestra conciencia. Cuán amplio somos si logramos soltarnos. Y en este caso, decir soltar podría decir liberarnos o ganar libertad. Yo reemplazo en mí mismo la palabra libertad por soltarme, por ser, al menos intentarlo. Y eso es una excitación permanente, porque quiero el resultado. Y cuando quiero un resultado, no estoy diciendo que sea favorable, que gane, o todo lo contrario, no, simplemente captar ese resultado, ver qué hacen las consecuencias del resultado en mi totalidad, en qué parte se cobija, en qué parte, en qué rincón se establece. ¿Y cuántas veces a partir de ahí estará en la superficie conmigo? Se convertirá en parte de mi realidad. Tal vez sea muy complejo todo lo que estoy expresando y diciendo. No lo sé. Pero a vuestra manera, reinterprételo. Es válido.
No lo niegue, porque sería negarse. No lo niegue porque yo lo diga, no. No se niegue a sí mismo, porque no me capte o porque considere que no es así. Estas son reflexiones nada más para colaborar con la meditación, para colaborar con vuestras búsquedas, con vuestros encuentros, con vuestros momentos. Y puede darse aquí o en cualquier parte, caminando, esperando cruzar una calle cuando habilite el semáforo, si éste existe, esperando, pero con atención. Ahora, a los distintos niveles que ustedes se fueron llevando, hay acontecimientos que conscientemente no van a poder captar, porque los 5 sentidos, calculemos 6 sentidos mínimo, materialmente hablando, están en silencio, están en descanso, están fuera de servicio, lo cual no significa que estén anulados, para nada. Están, como quien dice, simplemente en ralenti, es decir, en marcha sin andar. Están vivos, están simplemente nutriendo las partes que deben nutrir para que continúe la vida. En este caso, sería el sistema nervioso autónomo quien está permitiendo que todas estas cosas estén aconteciendo mientras la parte simpática, activa, como corresponde, está descansando. Está permitiendo que su opuesto complementario, el parasimpático, pueda hacer un recorrido, recoger, repartir, eliminar, reacomodar, etc. Para volver a entregarle entonces todo revisado de punta a punta, chequeado, a efecto de que vuelva la actividad y la acción en forma correcta. Eso es lo que están ustedes haciendo. Si digo intentando es porque están haciendo esfuerzo. Eso no debiera ocurrir. Digo haciendo porque la naturaleza tomó el manto. Es responsable de ese mando. Entonces está atenta, capta. Es un radar, un satélite. Nada se le escapa. No lo comenté, pero supongo que ustedes, por la práctica ya, habrán tenido en cuenta la presencia del clima. Y tiene lo suyo. Depende también de todo lo antes mencionado. La biología universal, cósmica, terrenal, la biología carnal,
etc. Y cada uno de nosotros sentiría en más o en menos esta atmósfera, este clima. Agradará, desagradará, en fin, nos pondrá contentos, nos pondrá violentos, cambiará algunos de nuestros ritmos, etc. La diversidad, si no, no sería naturaleza. La diversidad, si no es naturaleza, no hay diversidad, entonces se convierte en normalidad. La normalidad es una estructura que no deja lugar a muchos cambios, a muchas modificaciones. Cuando la normalidad se transforma, es otra normalidad, pero sigue siendo normalidad. Si ustedes miran la historia de la humanidad, entonces comprenderán que siempre ha luchado su naturaleza con esa normalidad. Una y otra vez, la normalidad ha llevado a la humanidad al borde de su exterminio, al borde de su desencuentro, al borde de la ambición, desmedida y cruel, pero ambición al fin. Un poder que es totalmente una fantasía, un poder efímero, creyendo que una década son milenios, por decir algo. Ahora, en cambio, la naturaleza ha permitido una renovación constante y continua, en la cual se adapta al devenir, a los cambios universales, infinitos que no captamos por su inmensidad y eternidad. Por lo tanto, encuentre cada uno, con su práctica, con su trabajo, esa renovación natural. Búsquela porque está. Y no importa la edad biológica, cronológica, con la que contemos, siempre somos nuevos. Siempre estamos renaciendo, renovándonos. Pues entonces cáptelo y vívalo. Así me gusta, chicos. Obviamente que en este trabajo nosotros estamos siendo afectados, unos más, otros menos, muy poco, muy mucho, por los acontecimientos de los demás hermanos, de los demás seres humanos que habitan distintos puntos de este planeta, nuestra madre tierra. No es para que nos quite el sueño, porque lo que tiene que ser, será. Pero sí nos tiene que servir para comparar, para comprender. Es decir, una meditación global, en la cual cada uno de nosotros comprenderá cómo somos aquellos que se han llamado a sí mismos los superiores de la tierra, el ser humano. Y comprenderá entonces que no es gran cosa,
que debe dejar que la humildad suba a la superficie y comprenda cuánto aún tiene que aprender y vivenciar, cuánto aún tiene que reconocer y dar. Y obviamente, abrirse para recibir, poder ser. Así que tengan todo esto en cuenta, por favor. No juzguen, no teman, no estén a favor ni en contra de uno o del otro, simplemente observen que son opuestos, que en este caso no son complementarios, o tal vez sí depende del punto de vista con el cual estemos contemplando esas reacciones. No tenemos aún en el balance el resultado final. Y esa es la vida, la impronta de la vida. Habrá que esperar. Pero estemos despiertos para hacerlo. Tomen su tiempo para activarse. Creo que a esta altura no importa el tiempo transcurrido, sino lo acontecido en ese tiempo transcurrido. A sabiendas que eso acontecido, en gran parte o gran porcentaje del mismo, ingresó en nuestro, pero no sabemos qué cantidad ingresó y dónde está guardado. Sin embargo, por experiencia, sí sabemos que cuando sea necesario surgirá, saldrá de la oscuridad a la luz, pasando quizás raudamente o no por las penumbras, y a través de la luz se reflejará en alguna sombra que podremos captar en su real dimensión. Y podremos decir entonces, esto soy yo, con firmeza, con precisión, con justeza. Esto soy yo. Y será un vibrar, un repercutir
de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Y de los pies como una raíz en las profundidades de la tierra, hará que se estire, que crezca a través de esa cabeza hacia el universo. Y ocurrirá lo mismo, desde el universo se traerá a través de esa cabeza conciencia las fuerzas necesarias, convertidas en frutos, en nuevas vidas, nuevas semillas, que buscarán enraizarse, como ha surgido de las profundidades de la tierra. Una nueva materia, una nueva vida, una nueva existencia, una nueva consecuencia. Eso estamos buscando.